Muy bien, muy buenas noches a todos. Siendo las 20 horas 50 minutos, damos inicio a la sesión del día de la fecha, 21 de marzo de 2024. Con el siguiente orden del día, por secretaría se tomará asistencia de los señores concejales. Bayar Ramiro, Vini Ricardo, Cuitiño Corina, Leonetti Guillermo, Luciani Fernando, Menoyo Josefina, Ojeda María José, Pérez del Valdo Diego, Presente. Quintana Hernán, Raposo Facundo, Rivas Gabriela, Sartelli Sandra, Escarano Fernanda, Ausente con aviso. Belis Leonardo. Muy bien, entonces con 13 de los 14 concejales presentes tenemos el quórum para continuar con el punto número 2. Punto número 2 del orden del día, lectura y aprobación, acta número 1089. A consideración entonces el acta 1089 se aprueba por unanimidad. Punto número 3, asuntos centrados. A, comunicaciones oficiales. A1, proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal autorizando a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rojas la emisión de una rifa. Este proyecto, solicitando la autorización de la rifa de bomberos voluntarios, se gira a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Punto A2, proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal autorizando a la firma Ruilarza, Sociedad Anónima, a la ejecución de una obra de tendido de fibra óptica desde la localidad de Roberto Cano hasta la Ruta Nacional número 188. Este proyecto del DEM, solicitando la autorización para la ejecución de una obra ahí en la localidad de Roberto Cano, se gira a las comisiones de Interpretación y Reglamento e Inspección General, Obras Públicas y Urbanismo. Punto A3, proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal, proyecto de ordenanza autorizando la excepción de los indicadores de los valores FOS y FOT previstos en la ordenanza de zonificación 2854 del 05 a la construcción a realizarse en el inmueble ubicado catastralmente en circunscripción primera, sección A, manzana 79, parcela 5 de la ciudad de Rojas. Este proyecto de ordenanza se gira a la comisión de IGOPU. Proyecto de ordenanza del A4, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando la modificación de la ordenanza de zonificación 285405, desafectando el área residencial mixta 3, las manzanas 29C y 29D, parcela 1, quinta 29, circunscripción segunda, sección A. Este proyecto se gira a la Comisión de Inspección General, Obras Públicas y Urbanismo. A5, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando la afectación al programa Lotes con Servicios del Inmueble, cuya nomenclatura catastral es circunscripción segunda, sección A, quinta, cuarta, parcela 3. Este proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal se gira a la comisión de IGOPU. Pasamos al punto A6. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, creando en el Partido de Rojas el Programa Municipal de Promoción Social para Trabajos Comunitarios. Este proyecto de ordenanza, con la creación del Programa Municipal de Promoción Social para Trabajos Comunitarios, se gira a las comisiones de Interpretación y Reglamento y Trabajo y Salud. Pasamos al punto A7. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal aprobando el decreto 1319 del 23, mediante el cual se regula la circulación de motocicletas y ciclomotores con caños de escape abiertos y o modificados. Este proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal se gira a las comisiones de Seguridad e Interpretación y Reglamento.
Pasamos al punto A8, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando el decreto 203 del 24. Tiene la palabra la concejal Cuitiño. Gracias, señor presidente. No solamente para que conste en actas que este bloque ha pedido que el Ejecutivo girara esta modificatoria del presupuesto desde el 1 de marzo, ya que se estaría cobrando con aumento el segundo haber y todavía no ha sido modificada la ordenanza. Solamente para que conste en acta que desde nuestro bloque se ha pedido desde el 1 de marzo esta modificatoria. Muchas gracias. Gracias, concejal. Bueno, este proyecto de ordenanza del DEM se gira a la Comisión de Presupuesto para su tratamiento. Pasamos al punto B, despachos de comisión. Punto B1, despacho de la Comisión de Inspección General, Obras Públicas y Urbanismo. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, modificando la ordenanza 2854 del 05, expediente 74 del 2023. Despacho por unanimidad, los concejales de los bloques Juntos, Unión por la Patria y La Libertad Avanzan aconsejan aprobar el proyecto. A consideración entonces el despacho de la Comisión de IGOPU se aprueba por unanimidad. Continuamos con los despachos de comisión, pasamos al punto B2, despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento y Presupuesto y Hacienda. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, convenio entre la Municipalidad de Rojas y la Asociación Civil Observatorio de Violencia de la Casa de Todas, expediente 2 del 2024. Despacho por unanimidad, los concejales de los bloques Juntos, Unión por la Patria y La Libertad Avanza aconsejan aprobar el proyecto. Tiene la palabra el concejal Vélez. Hola, hola. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Bueno, estamos ante un proyecto que nos permite visibilizar con hechos concretos las ideas que tiene el Departamento Ejecutivo Municipal en relación a las políticas públicas, ¿no?, que benefician a la comunidad. En este caso, un aporte económico mensual en favor del hogar Infancias Libres, que gestiona la Asociación Civil Observatorio de Violencia, la Casa de Todas. En esta casa se alojan a niños, niñas y adolescentes como medida de protección de derechos, con intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este sentido, quiero destacar la voluntad de otorgar no solo este aporte mensual a través del convenio específico y sus correspondientes ajustes, ¿no?, que eventualmente puedan suceder, sino también el hecho de buscar darle continuidad, ¿sí?, a este aporte mensual a través del convenio marco que estamos tratando. Este convenio marco compromete, ¿sí?, al municipio y posibilitará asegurarle a Infancias Libres, por lo menos durante 2 años, contar con este aporte todos los meses, dando obviamente visibilidad y la tranquilidad de poder contar con ese importe. Por otro lado, también quiero mencionar, como ya por ahí lo dije oportunamente cuando presentamos el presupuesto para este año, que la gestión está atenta y monitoreando la situación social y económica que estamos atravesando, con intenciones claras de gestionar en favor de los ciudadanos, obviamente no cuando sea necesario y en la medida de las posibilidades, que se permitan. En este caso, este aporte va a ayudar a esta casa de Infancias Libres a solventar todo lo que es gastos de alquiler, alimentación, educación, salud, en un contexto, ¿no?, de recesión económica, donde todo cada vez es más caro, donde los servicios aumentan en cuanto a tarifas y por supuesto, bueno, también los alquileres y la salud también, sobre todo, es cada vez más costosa. Finalmente quiero insistir y destacar que
que tenemos que hacer política desde el consenso, buscando siempre el beneficio para todos los ciudadanos, más allá de los colores políticos, prevaleciendo obviamente la gestión para la comunidad y la solución de sus problemas, sobre todo en estos contextos no tan adversos en los que estamos inmersos. Así que bueno, eso es todo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Bueno, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración los despachos de la Comisión de Interpretación y Reglamento y Presupuesto y Hacienda. Se aprueba por unanimidad. Pasamos a los proyectos de los bloques. Punto C. Proyectos del bloque Unión por la Patria. C1. Proyecto de resolución. Exprésese el repudio al Gobierno Nacional por su intención de eliminar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra la concejal Sartelli. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, hemos sabido hace unas semanas atrás de la decisión del Gobierno Nacional de impulsar el cierre del INADI como parte del proyecto de reducción de las estructuras del Estado. El INADI, como todos sabemos, es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Fue creado en el año 1995 mediante la Ley 25.545 en respuesta del Estado hacia lo que fue el atentado de la AMIA, que todos tristemente recordamos y que dejó como saldo 85 muertos y algo así como 300 heridos. Es decir, en esta oportunidad el Estado demostró, a partir de la sanción de esta ley, su intención política, digamos, de hacerse cargo de estas cuestiones de discriminación, de miedo, de violencia en la sociedad y de asegurar que la población argentina no tuviera que estar más presa de estas cuestiones. Vale también recordar que somos el único país en el mundo que tiene una oficina de reclamos a nivel de institución estatal por cuestiones de discriminación, de racismo, de xenofobia. Y bueno, no está de más también repasar cuáles son las funciones fundamentales del INADI. Primero y principal, crear políticas públicas para la erradicación de la xenofobia, del racismo, de la discriminación, así como tomar medidas concretas. También tiene mucho que ver en el diseño y en la divulgación de campañas educativas para lograr un pluralismo social y cultural. Y obviamente, bueno, es una oficina de recepción y de centralización de todas las denuncias en este sentido. Es decir, podemos concluir, creo que en eso todos acordaríamos, que la función del INADI tiene mucho que ver con la esfera de mejorar la eficiencia del Estado en el ámbito de los derechos humanos, decía, y que la población a la que se dirige el INADI y que concentra la protección el INADI tiene que ver con, es una población amplísima. Son adultos mayores, son personas que tienen discapacidades de todo tipo, son personas que tienen consumos problemáticos, consumos de sustancias psicodélicas, personas en situación de calle, adolescentes, niños, mujeres, personas con problemas alimenticios, pueblos originarios, migrantes. Y bueno, repito,
esta cuestión que tiene que ver con garantizar los derechos de colectivos que en nuestro país siempre fueron vulnerados, siempre tuvieron sus derechos vulnerados. O sea, tiene que ver con una convivencia social pacífica, con erradicar el miedo, con erradicar la discriminación, el racismo, la xenofobia y todo este tipo de conductas desde la institución en sí, desde las campañas educativas que promueve y desde las denuncias que recibe y que encausa y resuelve. Por lo tanto, podríamos preguntarnos qué significa cerrar el INADI. Cerrar el INADI es atentar contra la protección al derecho de la igualdad y de una convivencia pacífica. Va en contra del respeto a la diversidad y a la libertad en nuestro país. Tanto vapuleo, ¿no?, con la palabra libertad últimamente. Y realmente uno se podría preguntar, ¿cuál es la libertad? ¿De qué libertad estamos hablando? Si la respuesta ante una decisión y ante una elección libre siempre va a ser la discriminación y la violencia. ¿De qué libertad estamos hablando, no? Realmente no de la libertad que muchos promovemos y en la que muchos creemos. Bueno, los fundamentos para cerrar el INADI que hemos escuchado son: no sirve para nada. La libertad realmente como fundamento muy débil, ¿no? Y muy, de alguna manera, una forma de expresar a las claras un sesgo muy violento, muy misógino, un sesgo muy meritocrático. Hemos escuchado las expresiones tanto del presidente de la Nación por redes sociales como del vocero presidencial en cuanto a una, no sé, evaluación, podríamos decir, entre comillas, de lo que son las funciones y de lo que es el funcionamiento del INADI. Y la verdad que lo que queda muy claro a partir de eso es que lo que ahí se está poniendo en juego es una ideología muy fuerte en relación a lo que son las diversidades, las minorías y la no violencia. Señor presidente, repudiamos el cierre del INADI justamente por considerarlo esto, una institución que promueve desde el Estado, una convivencia pacífica, no al miedo, sí a la diversidad, a la libertad de decisión, a la verdadera libertad de decisión. Esperemos que los otros bloques puedan acompañarnos en este repudio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raposo. Hola. Bueno, desde nuestro bloque de La Libertad Avanza en Rojas tenemos un concepto totalmente distinto al de la concejal que me precedió, en el cual nos encontramos en un momento de una debilidad económica. Nosotros como liberales, libertarios, minarquistas, consideramos que no, el Estado debe estar en todas las decisiones, que no debe intervenir papá Estado en todas las decisiones de cada individuo. Consideramos que como se han llevado puestos el gobierno anterior un montón de organismos sin sentido, con cajas gigantes, con sueldos deliberantes, catastróficos, celebramos y acompañamos y cualquier tipo de repudio contra cualquier organismo nacional del cual sea el cierre que no funcione, vamos a estar en acuerdo porque consideramos que hay prioridades y como así el Estado consideramos que el gobierno debe hacerse cargo de prioridades. Así que nosotros celebramos el cierre del INADI desde nuestro bloque y acompañamos la decisión tanto del INADI como un montón de otros organismos que nos dan la pauta de que no han dado los frutos que en su principio se generaron. Gracias, concejal. Me pido la palabra ante la concejal Ojeda y después, ¿sí? Tiene la palabra la concejal Ojeda y después vamos con la concejal Sartelli.
Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que nos encontramos ante una situación nueva desde el bloque frente a posturas tan extremas, ¿no?, que acabamos de escuchar. Pero lo que sí tenemos que decir desde este bloque es que pertenecemos a un espacio y muchos de nosotros pertenecemos a un partido que tiene una larga historia, como otros partidos representados en este cuerpo deliberativo que tienen una larga historia. Y esa historia hace que sepamos de derechos, de protección de derechos y de lucha por los derechos. Entonces, de ninguna manera podemos estar de acuerdo en decir que el Estado no puede intervenir o no debe intervenir cuando están en juego los derechos de los más vulnerables. La verdad que desde este espacio no nos podemos permitir que el Estado no intervenga por los más vulnerables. Ahora sí será discutible el cómo. Lo que quiero adelantar es que desde el bloque Juntos vamos a acompañar este repudio, que estamos de acuerdo en gran parte de la exposición que hizo la concejal Sartelli, cuando habla de las funciones de la entidad, de por quiénes debía velar esa entidad. Y, como dije antes, podemos discutir el funcionamiento, el cómo. Lo que no podemos discutir es que el cierre no es la solución. En todo caso, el Estado tendrá que velar por la clara asignación y administración de recursos del INADI o del ente que corresponda. Tendrá que velar porque en el INADI esté a cargo de personal idóneo y que ese personal esté también protegido por la legislación que corresponda. Y de esta manera estarán protegidos los derechos de los más vulnerables, tal como lo mencionó la concejal Sartelli. Para poner un ejemplo, durante el 2023 la mayor cantidad de denuncias que recibió el Instituto fueron de personas con discapacidad. Y en el ámbito que más se sufre la discriminación es en el ámbito educativo. ¿De verdad creemos que el Estado no tiene que estar presente? Por eso nosotros consideramos que de ningún modo el organismo tiene que desaparecer. Sí tiene que funcionar bien y tiene que ser eficiente. Y se tienen que optimizar los recursos en momentos de necesidades, pero de ninguna manera el Estado puede desentenderse de las necesidades justamente en un momento de semejante crisis, porque si no estamos siendo un tanto contradictorios. Entonces, lo que queremos dejar en claro es que vamos a acompañar este repudio, que la manera no es el cierre ni la decisión autoritaria y arbitraria del cierre del instituto, sí que el INADI, como tantos otros organismos, debe funcionar bien, eficiente, optimizando los recursos y dando el acompañamiento y el compromiso que estos grupos vulnerables requieren de parte del Estado y del resto de la sociedad. Pero, por supuesto, esa eficiencia significa que haya personal idóneo, que los espacios no sean un lugar para darle trabajo a la militancia de turno, pero tampoco que la decisión sea conformar a la tribuna electoral. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Ahora sí tiene la palabra la concejal Sartelli. Gracias, presidente. Bueno, debo decir que coincido con lo que expresó la concejal Ojeda en el sentido de que es debatible, por supuesto que es debatible la forma de funcionamiento. Hay muchas cuestiones que son debatibles. En democracia creo que prácticamente todo es debatible. No hay nada que no lo sea. Estamos en democracia y claro que sí es debatible. Lo que sí realmente me impactó de una manera demoledora fue este concepto del concejal Raposo cuando habló de instituciones o de organismos sin sentido, organismos que no tienen sentido. Por favor, si un organismo como el INADI no tiene sentido,
Qué mal que estamos como sociedad, realmente. Si un organismo que, bueno, una vez más, coincido con lo que dice la concejal Ojeda, se puede rever la manera en que funciona, se puede rever quiénes lo componen, pero si un organismo cuyo objetivo es erradicar la discriminación, la xenofobia, el racismo, no tiene sentido, sinceramente, bueno, no sé, sinceramente me quedo sin palabras, señor presidente. Me parece muy grave, me parece un concepto excesivamente grave. Gracias. Gracias, concejal. Bueno, tiene la palabra el concejal Raposo y con eso cerramos. Me parece que ya hemos expresado claramente los fundamentos por esta posición de cada uno de los bloques. Tiene la palabra. Bueno, con respecto a la concejal que me precedió, creo que me gustaría que tenga la misma preocupación por el estado catastrófico que nos dejó el gobierno anterior. Y se habla tanto de derechos vulnerables y demás, de los más vulnerables, pero nos dejaron 50% de pobres, una inflación catastrófica y la educación por el piso, que están los resultados PISA del 2019, en el cual un chico no tiene comprensión de texto y del cual 7 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina. Entonces, si hablamos de vulnerar derechos y la forma del organismo del INADI no es la correspondiente, no ha funcionado y por eso es el cierre. Hay prioridades. Hablemos de educación, hablemos de pobreza, hablemos de inflación, hablemos del gobierno catastrófico que nos dejaron. Gracias. Gracias, concejal. Bueno, bien, me parece que, como dije recientemente, los bloques han expresado claramente cuáles son sus posturas, así que, y han expresado cómo van a votar, con lo cual voy a poner a consideración entonces este proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Los que estén por la negativa, sírvanse a marcar su voto. Queda este proyecto de resolución aprobado por mayoría. Continuamos con el orden del día. Proyecto de los bloques del Bloque Unión por la Patria, punto C2. Proyecto de resolución. El Honorable Consejo Deliberante de Rojas expresa el total y absoluto rechazo a cualquier intento de privatización, venta y o transformación en una sociedad anónima del Banco de la Nación Argentina, impulsado por el Gobierno Nacional. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señor presidente. Antes de dialogar un poquito sobre este proyecto, quiero hacer extensivo el agradecimiento a todo el cuerpo que se ha preocupado por mi salud en este tiempo, que le hagan llegar también mi saludo al intendente municipal, que en su apertura de sesión ordinaria también bregó por la recuperación. Bueno, aquí estamos, esperemos recuperarnos del todo a la brevedad, pero no quería dejar de agradecerles a todos porque sé que de alguna u otra manera estuvieron preocupados por mi estado de salud, más allá de lo que han hecho mis compañeros de bancada, que fue para no olvidar. Con respecto al proyecto que nos atañe en este momento, es un proyecto que rechaza y repudia la posible privatización o la posible modificación de una entidad que tiene 132 años de vigencia en la Argentina, una entidad que es el regulador del sistema financiero argentino y una entidad que es una herramienta, sin lugar a dudas, para todos los argentinos y las argentinas en materia financiera. Como por ahí expresó el concejal de La Libertad Avanza y por ahí hemos escuchado en muchos medios de comunicación, uno de los proyectos, una de la idea, la fundamentación del decreto de necesidad de urgencia 7023 en cuanto a convertir en sociedades anónimas aquellas sociedades del Estado, su principal o uno de los principales justificativos para llevar esto adelante es el déficit que genera el Estado o, como por ahí mal llamado se dice, entidades que no sirven para nada. Bueno, el Banco Nación, el Banco de la Nación Argentina exactamente no es ninguna de las dos cosas. Primero, es una entidad, como decía, que regula el sistema financiero argentino. Segundo, que es un Estado que es una entidad que no recibe
ningún tipo de contribución del Estado, que aporta al Tesoro Nacional y que es realmente una herramienta productiva para todas las actividades productivas, bien dicho, de la Argentina. No hay absolutamente ningún motivo para que este proyecto impulsado por el Estado Nacional siga adelante. No hay ningún ítem en donde puedan llegar a pretender privatizar o modificar una entidad que no solo funciona sin ningún tipo de inconvenientes, tiene superávit fiscal, 450 millones de dólares de ganancia dio en el balance pasado y es sin lugar a dudas una de las entidades que sostiene la vida financiera de este país. Por un lado o por el otro no le vemos ningún tipo de justificativo de querer convertir esta sociedad del Estado en una sociedad anónima sin más que sea un negocio para unos pocos, que sea un negocio para amigos, que sea un negocio para los del poder que siempre están detrás de saquear el Estado argentino. Por eso estamos realmente preocupados y desde nuestro pago chico, desde este Consejo Deliberante, que parece por ahí muy pequeño para lo que es toda la Argentina, pero queremos dejar nuestro testimonio de rechazo profundo ante esta posibilidad vigente que aún mantiene el presidente de la Nación y aún mantiene el decreto de necesidad de urgencia que sigue vigente en nuestro país. Gracias, concejal. Como bien hemos manifestado en un momento, nos pone muy contento su recuperación y su regreso a este recinto, eleva siempre el debate. Ahora sí, tiene la palabra el concejal Vélez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero quiero adelantar que vamos a acompañar este proyecto, teniendo en cuenta algunas consideraciones. Creo que muy de la mano de lo que comentó recién el concejal Bayar. Fundamentalmente, lo que nosotros pretendemos es, y tenemos la necesidad de proteger las instituciones, ¿sí? Sobre todo instituciones que han permitido el desarrollo del país, ¿no? Como tal, en este caso el desarrollo de la banca pública, que obviamente fue pensada para fomentar y para que la gente pueda asistir, ¿no? Sea asistida, por esta institución, fomentando el desarrollo, ¿no? de la comunidad, apoyando también a pequeñas y medianas empresas y sobre todo al sector agropecuario, por medio de créditos y de distintos beneficios que permiten al sector agropecuario avanzar, desarrollarse, sobre todo en épocas de emergencia por ahí agropecuaria como muchas veces ocurre. Es el Banco de la Nación Argentina, es nuestro patrimonio y tenemos que, entendemos, defenderlo, y tanto el patrimonio como su historia. Si bien lo que ahora se está por implementar, o se está hablando que se va a implementar, es el pase a una sociedad anónima, que es lo que habilitó el DNU presentado por el presidente, es importante destacar que es el paso previo a una posible privatización, ¿sí? Como bien decía el concejal Bayar. Esperemos, ¿no?, que en su momento esa privatización, como tiene que ser, pase por el Congreso, ¿sí? Porque es ahí donde se tiene que dar el debate de todas las cuestiones técnicas, sociales, económicas, que pueden impactar, ¿no?, en la sociedad este hecho, ¿no?, este supuesto hecho de privatización. Cuando hablamos de consecuencias, me voy a referir tal vez a algunas palabras del presidente del Banco Nación, que en sus expresiones habla de enormes ventajas en cuanto a una eventual privatización. No las conocemos, por lo menos no las dicen. Y también hablan de una organización más moderna. Tampoco nos aclaran cuáles son los puntos que harían de esa organización más moderna de lo que es actualmente. No hay detalles, no explican la situación. Y esto obviamente nos dispara ciertas preguntas que creo que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo, cómo va a funcionar el banco en tiempos de crisis, ¿sí? Si hablamos de un banco privatizado. ¿Va a seguir apuntalando a las economías?
Esa es otra gran pregunta. Para dar un ejemplo, el Banco Nación presta al agro alrededor de 2.300 millones de dólares anuales, lo que equivale a un 35,3% de la masa crediticia para el sector agrario. Mientras que la banca privada nacional, en su conjunto, todo el conjunto, aporta el 34,7%. Es decir, el Banco Nación por sí solo aporta más que todo el conjunto de la banca nacional. Y para la banca extranjera queda algo del 9%. Así también como con otras industrias. Por ejemplo, en la lechería también aporta más del 55% de la masa crediticia que beneficia al sector. Además de esto, obviamente surgen otras preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas las sucursales que existen, ¿no? Que están abiertas hoy en el país? Son algo más de, o alrededor de 540 sucursales. De hecho, en algunas localidades el Banco Nación es la única sucursal bancaria que existe. ¿Y con sus empleados qué va a pasar? Tampoco nadie aclara, nadie explica qué es lo que va a pasar. Es decir, estamos ante una situación de poca claridad, poco detalle, o por lo menos no se informan los análisis que se están haciendo. Por eso vamos a acompañar. El camino realmente no está claro y vamos a acompañar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Bueno, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración este proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto. Los que estén por la negativa sírvanse marcar su voto. Se aprueba por mayoría. Pasamos al punto C3 del bloque Unión por la Patria, proyecto de resolución. El Honorable Consejo Deliberante de Rojas expresa el total repudio y rechazo a la decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional de no enviar a las provincias los fondos correspondientes al FONIT, Fondo Nacional de Incentivo Docente. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra la concejal Sartelli. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta es una decisión más del Gobierno Nacional que se suma a otras tantas que conforman este tremendo ajustazo que estamos sufriendo todos los argentinos. En este caso se trata de no prorrogar el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que no es otra cosa que recursos que Nación le transfiere a las provincias para mejorar los salarios de los docentes y las docentes y también para los programas de sostenimiento de los sistemas educativos provinciales. Hablaba recién de un tremendo ajustazo. En este caso, el ajustazo tiene cabida dentro de lo que es el ámbito educativo. Consideremos que no es solamente el FONID lo que el Gobierno Nacional decide dejar de transferir a las provincias. También hay otros fondos inherentes a la educación, como son el Fondo Compensador de las Desigualdades Salariales, porque no todos los docentes de todas las provincias cobramos lo mismo. Y también las partidas destinadas a programas educativos, a infraestructura y de refuerzo a los comedores escolares. O sea, no estamos hablando solamente de una cuestión salarial. La cuestión salarial es importante porque de hecho el FONID representa prácticamente un 10% del salario docente, que ya está muy deteriorado por la devaluación. Pero bueno, no solamente de eso se trata, también se trata, repito, de cuestiones de infraestructura, de medidas de refuerzo para comedores escolares. Si vamos a hacer brevemente un recorrido por la historia, tenemos que decir que el FONIT tiene que ver, está estrechamente relacionado con lo que es una muy poderosa lucha docente, que fue lo que todos conocemos como la Carpa Blanca, que tuvo lugar durante 1003 días, desde el año 97 hasta fines del 99, después de lo cual se aprueba esta ley que contempla el Fondo Nacional de Incentivo Docente,
Y finalmente, en el año 2005 se sanciona la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley 26.075, donde se llega al acuerdo que los montos serían acordados entre el Consejo Federal de Educación y los gremios docentes de representación nacional, y de esta forma estos fondos se otorgaban de forma compensatoria a los salarios provinciales, desde Nación a los salarios provinciales. Ningún gobierno, desde el 1999, ningún gobierno pasó por alto ni incumplió los recursos del incentivo docente, ninguno. Evidentemente había un fondo común que era que se entendía que la educación es un derecho y que el Estado era garante de ese derecho. Repito, ningún gobierno desde 1999 incumplió con la transferencia de los fondos del incentivo docente. Esto pasa por primera vez este 31 de diciembre de 2023, en que se decide dentro de un marco, de un contexto político muy particular. Hablemos de la ley ómnibus, hablemos de diputados nacionales que no acompañaron la ley, que no la votaron, y hablemos de una actitud muy particular, que no voy a calificar, una actitud muy particular que ante esto tiene el presidente de la Nación, y a partir de la cual decide, entre otras cosas, interrumpir la transferencia de estos fondos. Como decía recién, el FONIT representa para los salarios docentes aproximadamente el 10%. No es poca cosa, considerando además, como también lo dije, la devaluación salarial y otros aspectos. Y también repito una vez más que esto no se trata nada más que del tema salarial. Se trata de cuestiones educativas, de programas educativos, se trata de infraestructura escolar, o sea, se trata de las condiciones en que se da clases, de las condiciones en que los chicos van a la escuela, aprenden, en que los docentes enseñan, en que los docentes trabajan, y de los refuerzos para el comedor escolar. O sea, hay muchos derechos que están siendo vulnerados en esta decisión. Muchos son los derechos que están siendo vulnerados, no solamente el derecho a un salario digno. Y bueno, una vez más, todo lo que se ganó fue producto de una lucha. Y una lucha que tuvo como bandera a la educación pública como derecho inalienable y a un Estado garante de ese derecho. Por lo tanto, creemos que esto es una verdadera injusticia y un verdadero atropello a la política de derechos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raposo. Bueno, desde nuestro bloque vamos a rechazar este proyecto. Consideramos que la educación es la responsabilidad de las provincias, en el cual, por ejemplo, tomando como referencia la provincia de Buenos Aires, si tan preocupados se encuentran, en lugar de pedirle explicaciones al presidente Milei, deberían pedirles algunas explicaciones, en el cual debería llevar algunos recortes el gobernador Kicillof y destinar recursos a la educación, recortando, por ejemplo, algunos planes como Haceme Tuyo, 500 millones de pesos, geles íntimos, penes de madera y yates de lujo. Entonces, desde nuestro lugar, consideramos que si tanto importa la educación pública, deberían, en el caso de la provincia de Buenos Aires, designar algunos recursos que no tienen sentido a la educación y tanto que les preocupa el FONIT. Nada más. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Ojeda y después sí voy con usted, concejal. Gracias, señor presidente. Bueno, otra vez estamos frente a la contradicción y frente a las decisiones drásticas, y otra vez la concejal Sartelli habló de historia, habló de derechos y
somos un espacio que está en ese mismo camino. O sea, el Estado no puede desentenderse de algunas cuestiones como la educación pública. Por supuesto, vamos a acompañar este proyecto, no solo porque es una lucha de los docentes, de sus derechos adquiridos, se están recortando haberes de los docentes, pero además se están recortando otros recursos de la educación. Y la educación pública es mucho más que la escuela, los chicos, las maestras. La escuela es oportunidades. La escuela es una herramienta para fortalecer y acompañar un proyecto de vida. Entonces, no podemos de ninguna manera avalar un recorte a esa educación. Un recorte a esos proyectos de vida de tantos chicos en tantas escuelas públicas de nuestro país, de nuestra provincia, tantas escuelas rurales, tantos jardines, que necesitan de ese acompañamiento en su proyecto de vida. Cuando hablamos de educación pública se habla de muchas cosas. En este momento pienso en muchos chicos que necesitan de ese acompañamiento. Dejando eso de lado, vuelvo a reiterar algo similar a lo que dije con lo del INADI. Si los recursos no son suficientes o no están bien administrados, entonces se deberá realizar la evaluación que corresponda respecto de cómo cada provincia administra esos recursos y de qué prioridades les da y de cómo funciona el sistema educativo. Eso será otro debate. Siempre habrá algo para mejorar y, por supuesto, la provincia de Buenos Aires tiene mucho para trabajar en educación pública. Pero en este caso que estamos hablando de una medida del gobierno nacional, en un recorte a la educación pública, el mismo día que en las noticias nos enteramos que le van a dar vouchers a los padres que tienen que pagar la educación de escuelas privadas. Entonces, hace un rato el concejal Raposo hablaba de cuánto le preocupa la pobreza, pero los vouchers son para la educación privada. Entonces, otra vez tenemos una contradicción. Dicho esto, vamos a acompañar el proyecto. Gracias, concejal. Ahora sí tiene la palabra la concejal Sartelli. Muchas gracias, presidente. Cortito. Coincido totalmente con la concejal Ojeda en el hecho de que en la provincia de Buenos Aires hay mucho para trabajar en el tema educación. Hay muchísimo. Sí, fundamentalmente porque la política de inclusión socioeducativa es una política absolutamente contundente, absolutamente ambiciosa, en el buen sentido, se entiende, en todo lo que sea considerar la educación como un elemento igualador de oportunidades, de un elemento dador de oportunidades. Es una política absolutamente ambiciosa y por lo tanto tiene muchas aristas y muchas veces deja muchas cuestiones sin cubrir. Hay mucho para trabajar, sin duda que hay muchísimo para trabajar. Se hace mucho, pero hay mucho más para trabajar. Pero quería responderle al concejal Raposo que dice que hay que pedirle, hay que reclamarle, creo que usó la palabra reclamar al gobernador Kicillof, que en lugar de destinar fondos a planes que no sé, desconozco, realmente desconozco los planes que nombró el concejal, pero sí decirle que, a ver, estos fondos son establecidos por ley, estos fondos que debe la nación transferirle a las provincias fueron votados por amplias mayorías, fueron leyes consensuadas democráticamente en las instancias correspondientes. Y no es así, o sea, un presidente no puede cuando se le da la gana sacarlo. Fueron leyes votadas por mayoría, fueron leyes consensuadas, ¿sí? O sea, esto no es un capricho y tampoco es reclamarle al gobernador Kicillof porque
A ver, de hecho, durante el mes de enero, en que no se transfirieron los fondos desde Nación, el gobernador Kicillof los pagó de las arcas de las provincias y los docentes recibimos los fondos correspondientes al Fondo de Incentivo Docente durante ese mes, siendo que Nación no los había transferido. Entonces, eso de reclamarle al gobernador me parece una fundamentación muy liviana, porque creo que el gobernador tiene una total responsabilidad en todas las medidas que está tomando y en todos los reclamos que está haciendo, que es lo que corresponde. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Bueno, expresadas las posturas de los tres bloques, claramente voy a poner a consideración entonces este proyecto de resolución. Los que estén por la negativa, sírvanse marcar su voto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse marcar su voto. Queda aprobado por mayoría. Continuamos con el orden del día del bloque Unión por la Patria. Punto C4, proyecto de comunicación. El Honorable Consejo Deliberante se dirige al Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, para solicitar que se incorpore la vacuna contra el virus del dengue con carácter gratuito y obligatorio para personas mayores de 4 años en zonas endémicas que habiten zonas endémicas de la República Argentina y para aquellas personas seropositivas que hayan contraído el virus con anterioridad, de acuerdo a las prioridades y programas fijados por el Ministerio de Salud de la Nación. Este proyecto de comunicación será tratado sobre tablas. Tiene la palabra la concejal Guitiño. Gracias, señor presidente. Bueno, ante el aumento de casos de dengue, ya hubo 79 muertes. Creemos que es sumamente necesario que se incorpore en forma gratuita la vacuna contra este virus. Recordemos que la promoción, la prevención y el acceso a la salud debe estar garantizada por el Estado. Según la Organización Mundial de la Salud, el dengue es una infección viral que se transmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito. Imaginemos ahora cómo se ha recrudecido todo esto con el tema de las lluvias que han caído intensamente. Bueno, en Rojas, desde el primer caso hasta ahora hubo 42 infectados, activos hay 12 en este momento. En lo que va del año a nivel nacional hay 11 veces más que los primeros días del 2023. Sin embargo, el Gobierno Nacional no planea incluir la vacuna contra el dengue en el calendario oficial, ni tampoco asignar partidas para pauta publicitaria, para tema prevención. Así lo dijo Manuel Adorni, el vocero presidencial, en una rueda de prensa, cuando le consultaron, un periodista le consultó, y él dio esa respuesta. Bueno, la periodista cuando se lo consulta le dice que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y él le responde que no lo consideran así. La verdad, lamentable. Desde agosto hasta principios de 2024 hubo 120.007 contagios y, como dije anteriormente, 79 muertes. Agregamos a este escenario que tampoco hay reactivos. Entonces, bueno, me parece sumamente alarmante, realmente, un gobierno que está por comprar aviones F-16, para eso sí hay plata, pero no hay plata para salud, no hay plata para vacunas. Un gobierno que se destaca por la insensibilidad. Bueno, desde nuestro lugar, como dijo el compañero Ramiro, desde este Pago Chico, queremos solicitar al Gobierno Nacional la incorporación de esta vacuna, pero para eso también pedimos que se difunda este proyecto para que tome mayor fuerza entre los consejos deliberantes de la provincia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Ojeda.
Gracias, señor presidente. Desde este bloque vamos a acompañar el proyecto, lo vamos a fundamentar cuando tengamos oportunidad de hacer la exposición respecto de un proyecto con la misma connotación que se encuentra en el orden del día. Muchas gracias. Muy bien, gracias, concejal. Bueno, entonces no habiendo más oradores, los que estén por la afirmativa, sírvanse marcar su voto. Los que estén por la negativa, sírvanse marcar su voto. Queda aprobado este proyecto de comunicación por mayoría. Punto C5 de Bloque Unido por la Patria, proyecto de comunicación, solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, informe a la brevedad sobre el funcionamiento del Banco de Tierras. Este proyecto de comunicación será tratado sobre tablas. Tiene la palabra la concejal Cuitiño. Gracias, señor presidente. Bueno, el 11 de octubre del 2023 hicimos este pedido de informe también relacionado con el incumplimiento de la ordenanza 3856 del 2021 que tiene que ver con el Banco de Tierras para ordenar y poder llevar un control de los inmuebles del patrimonio municipal. No hemos recibido respuesta todavía. En dicha ordenanza hace referencia a una cuenta específica que debe estar abierta del Banco de Tierras. Al día de ayer todavía la cuenta no existía. Ya se están haciendo algunas operaciones, o sea, ya se han hecho algunas operaciones con respecto a terrenos. Y ahora también la ordenanza habla de la creación de un padrón de terrenos afectados. Bueno, también ahora está ingresando en esta sesión un proyecto sobre lotes con servicio y la verdad que sería de suma importancia que se haga cumplimiento de esta ordenanza y puedan respondernos el pedido de informe. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Ojeda. Este bloque se abstiene, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raposo. Nosotros vamos a acompañar, siguiendo la línea de lo que decía la concejal Cuitiño. Vamos a acompañar este proyecto porque consideramos que es de fundamental transparencia e importancia. Y como muchas veces el intendente ha hablado respecto de la transparencia, creo que consideramos que es necesario acompañar este proyecto. Gracias, concejal. Bueno, entonces con la abstención del bloque Juntos, pongo a consideración este proyecto. Los que estén por la afirmativa, se aprueba por mayoría. Continuamos con el orden del día, pasamos a los proyectos del bloque Juntos. Punto C6. Proyecto de resolución, solicítese al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires incorporar al calendario de vacunación la vacunación contra el dengue. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra la concejal Ojeda. Gracias, señor presidente. Bueno, tal como mencionó la concejal Cuitiño, el dengue es una preocupación cada vez mayor. Los casos crecen de manera exponencial. Es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Es una enfermedad viral. Casi la mitad del país está azotada en este momento por esta epidemia. También es evidente que las condiciones climáticas favorecen a la propagación de este vector transmisor que es el mosquito y en función de eso también hemos tomado conocimiento que la Nación se ha desentendido del tema, anunciando que no va a incorporar la vacuna al calendario nacional de vacunación. Es por eso que desde este bloque solicitamos que la vacuna se incorpore al calendario de vacunación provincial, tal como lo han hecho otras provincias como Misiones, Salta y Corrientes, debido a que
por ley, las provincias están facultadas para incorporar vacunas al calendario provincial, aunque no cuenten con la inclusión en el calendario nacional. Hasta el momento, desde provincia a Rojas han llegado 150 envases de repelente y folletería para realizar prevención. El resto de los recursos que ha utilizado el municipio para realizar prevención son recursos municipales, no solamente en materiales de folletería, en las campañas, también en la entrega de repelentes, en la compra de los kits que se requieren para realizar las pruebas de dengue a las personas que se acercan al hospital, con la consiguiente asistencia que los positivos necesiten. Y lo que quiero destacar es el trabajo de la Dirección Primaria de Atención Primaria de la Salud y de Bromatología, que realizan no solamente la campaña que hemos visto en los medios, sino que realizan un trabajo muy importante y muy intensivo en toda la localidad, asistiendo casa por casa en muchos lugares donde se han detectado casos, no solamente haciendo prevención, sino actuando con un sistema de bloqueo en aquellos lugares específicos donde se detectan casos. Se realiza un bloqueo de 8 manzanas alrededor de ese domicilio. Se visita casa por casa cada una de las familias de esa zona. Se invita al descacharreo, se proponen las medidas de prevención y además bromatología realiza fumigación intensiva de esa zona. Eso lo quiero destacar porque es un trabajo que hace personalmente los agentes sanitarios y, como dije antes, esto se realiza enteramente con recursos municipales. Desde la región sanitaria, como mencioné, solamente se ha recibido folletería y 150 envases de repelente. Entonces, estamos pidiendo a la provincia que por favor no se desentienda de esta situación. Sabemos que es un flagelo que estamos viviendo no todas las provincias, pero la provincia de Buenos Aires es una de las más afectadas. No solamente si tenemos en cuenta el clima, también tenemos que tener en cuenta el tema de los lugares que están inundados, donde la enfermedad va a continuar proliferando. Entonces, estamos pidiendo que por favor la provincia no se desentienda de este tema y pueda designar a los municipios que lo requieran los recursos para la atención y contención de los enfermos de dengue. Y, por supuesto, la prevención. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señor presidente. Para anunciar que nuestro bloque va a acompañar este proyecto de resolución e informar de que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ya se encuentra trabajando en esta situación. Obviamente, después de que Nación anunciara de que a nivel país no iba a haber ningún tipo de programa de vacunación contra el dengue, por lo tanto la provincia de Buenos Aires se puso a trabajar en ello, más allá de todo el trabajo que viene haciendo en concientización y demás, que no es solamente de este año, sino que viene de años anteriores y que tiene que ver con una enfermedad que lamentablemente tomó auge en este momento por todos los casos, así que reiteramos que nuestro bloque va a acompañar este proyecto de resolución. Muchas gracias, concejal. Bueno, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración este proyecto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Los que estén por la negativa, sírvanse a marcar su voto. Queda aprobado entonces este proyecto de resolución por mayoría. Continuamos con el orden del día. Pasamos al punto C7 de bloques juntos. Proyecto de resolución, declárese de interés municipal la obra teatral, clase 63. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra la concejal Rivas.
Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Bueno, este proyecto que presentamos desde este bloque es para declarar de interés municipal la obra de teatro Clase 63, que está realizada en Rojas por la agrupación Trillo 77. Consideramos que el teatro es beneficioso no solo para quienes van a ver obras de teatro, sino también para quienes están arriba del escenario, porque también apunta a lo que es la creatividad, el desarrollo de la expresión y de la memoria. En esta obra, el director, los actores, quienes están encargados de vestuario, ambientación, asistente de dirección, como también de la técnica, son rojenses. La autora de la obra es Patricia Suárez. En esta obra, un padre y una madre recrean reiteradas veces la última cena con su hijo antes de irse a la guerra de Malvinas. Esta obra de teatro refiere a un tema de nuestra historia, de la historia de nuestro país. Estamos a pocos días del 2 de abril, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y esta obra nos invita a reflexionar e interpela nuestras emociones, empatizando con los sentimientos de tantas familias que hace 42 años y algunos días cenaban por última vez con su hijo antes de partir para las Islas Malvinas. Si me permite, señor presidente, voy a leer un breve texto que es el final de la primera escena, donde hay un diálogo entre la madre y el padre de Pablo. Dice así: el padre se levanta y le hace una caricia a Eugenia, padre y madre de Pablo. Madre, él está con un poco de miedo, es entendible, digo yo, porque la clase 63 no terminó la conscripción. Apenas si saben manejar un fusil o... Padre, chito, Eugenia, vos de eso no le digas nada, que le haces crecer el miedo. Hay que alentarlo, Pablito. Madre, Pablo, acordate al menos hoy. Es que me sale del corazón la angustia. Yo soy la mamá. ¿Cómo me pedís que...? Padre, el que va a estar peleando en las islas es él, no vos. Madre, te digo lo que pienso. Encontrar una fórmula para salvarlo, que deserte. Que deserte eso. Esa es la fórmula para salvarlo. Padre, no. Él es un hombre. Pablo Pedro Maugeri es un hombre como su papá. Con esta obra de teatro que realiza en el distrito de Rojas la agrupación Trillo 77 llamada Clase 63, además de movilizar nuestras emociones, nos invita a recordar y a reconocer a quienes combatieron heroicamente para la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Bueno, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración este proyecto de resolución. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto D, presentaciones particulares. D1. Nota del vecino Raúl López denunciando y solicitando intervención ante los recurrentes cortes de la Cooperativa Eléctrica de Rojas Clifford en la zona rural de Unter. Esta nota entonces del vecino Raúl López ingresando y solicitando la intervención por cortes en la zona rural, se girará a la Comisión de Interpretación y Reglamento para que esa comisión convoque eventualmente a este vecino y tal vez haga lo mismo con la cooperativa eléctrica. Punto D2. Nota de las autoridades de la escuela número 501, Juan Pedro Cabodi. Bien, esta nota de la escuela 501, Juan Pedro Cabodi, se gira a la comisión de IGOPU para darle tratamiento al pedido de esa institución. Muy bien, antes de cerrar, si me permiten recordarles, el próximo domingo, 24 de marzo, 10:30 horas, tenemos el acto oficial por la conmemoración y el recuerdo del último golpe militar. Y también
no dejar de hacer mención, habrán visto todos en la papelería oficial que es el 40 aniversario de la entrega del informe Nunca Más, cuya comisión presidió un ciudadano rojense como era Ernesto Sábato, quien este Consejo Deliberante ha declarado ciudadano ilustre en su momento. Así que simplemente recordar a todos los funcionarios, concejales y quienes integramos el Estado municipal que el próximo domingo, 10:30 horas, se va a conmemorar el acto oficial. ¿Bien? Muy bien, entonces, siendo las 22 horas 1 minuto del día jueves 21 de marzo, damos así por finalizada esta sesión del día de la fecha. Muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenas noches.